En la clase de hoy, y dentro del tema número 1 de Introducción a la Tecnología, vamos a ver y vamos a hablar sobre qué elementos se necesitan para hacer tecnología. Vamos allá. Comenzaremos con una breve introducción. Seguro que a vosotros se os ocurren varios elementos que se pueden necesitar para hacer tecnología. Y dentro de esta lista seguro que hablaríais de los materiales, las herramientas, ordenadores, internet, etc. Sin embargo, me gustaría plantearos la siguiente pregunta. ¿Creéis vosotros que con esto es suficiente? Por ejemplo, si os metéis vosotros en un taller con un montón de objetos de estos tipos, materiales, herramientas, ¿seréis capaces de hacer tecnología? Pues bien, para resolver esta pregunta, vamos al desarrollo del tema. Para hacer tecnología se necesitan los siguientes elementos. Hay dos grandes grupos de elementos. Primero empezaremos con un gran grupo que se llaman elementos físicos o tangibles. Dentro de este grupo, en primer lugar, se encuentran los materiales. Como bien indicabais anteriormente, necesitamos materiales que son la base para poder construir los objetos que aportan las soluciones que nos da la tecnología. En segundo lugar, y dentro de este grupo de los elementos físicos o tangibles, os recuerdo que tangibles son cosas que se pueden tocar, nos referimos a las herramientas. Es decir, necesitamos una serie de maquinaria que nos permiten trabajar con los materiales de una manera mucho más cómoda y sin realizar tantos esfuerzos. Bien, con esto terminaríamos el primer grupo de elementos físicos. Pero como os decía anteriormente, aún queda lo más importante. Hay otro gran grupo de elementos y de cuestiones que hacen falta para hacer tecnología. Estos se denominan no físicos o intangibles. El primero de ellos son los conocimientos. Y tenemos distintos tipos de conocimientos. En primer lugar, podemos hablar de los conocimientos científicos. Aquí es muy importante identificar qué es lo que hace la ciencia. La ciencia lo que nos dice, es cómo suceden las cosas y se encarga de investigar cómo suceden las cosas y por qué el mundo se comporta como se comporta. Es muy importante en este punto que entendáis la diferencia entre ciencia y tecnología, pues son dos elementos relacionados pero totalmente distintos. La ciencia lo que hace es descubrir por qué se comportan las cosas como lo hacen, mientras que la tecnología lo que intenta es manipular la realidad para poder satisfacer necesidades o problemas. Por otro lado, necesitamos otra serie de conocimientos para poder trabajar y para poder hacer tecnología. Estos son los conocimientos técnicos. Son los conocimientos que nos permiten manejar las herramientas que hemos dicho anteriormente, que nos van a ayudar para construir los objetos que son el resultado de la tecnología. Como cuarto elemento, y dentro del grupo de los no físicos o intangibles, nos encontramos como el método. El método es la forma o el conjunto de pasos que nos dice cómo tenemos que hacer las cosas. Es muy importante hacer las cosas siguiendo una secuencia de pasos. En este caso en concreto, para hacer tecnología, se utiliza el método tecnológico. Y para explicaros con más detalle este elemento, aquí os dejo un vídeo donde podéis enlazar y podéis ver con todo tipo de detalle la explicación de este concepto. Y por último lugar, llegaríamos al elemento más importante para hacer tecnología. Mucha gente tiene acceso a todos los elementos anteriores, a herramientas, a materiales, a conocimientos científicos y técnicos, y también sabe el conjunto de pasos o el método que tiene que aplicar para hacer tecnología, y sin embargo no son capaces de hacer una gran tecnología. Lo que diferencia a los grandes que hacen tecnología del resto de la gente puede ser este último elemento. Es la creatividad. Es decir, tenemos que tener la capacidad de inventiva y la imaginación y las ideas suficientes para poder pensar nuevas soluciones a problemas que a nadie se le han ocurrido con anterioridad. Este elemento es muy importante y es el que os puede diferenciar con respecto al resto de la gente. Y por último, y a modo de conclusión, tenemos que recordar los siguientes conceptos. Primero, recordar que hacen falta para hacer tecnología muchas más cosas de las que pensábamos al principio. No solo son necesarios materiales y herramientas para hacer tecnología, necesitamos también otros muchos elementos intangibles para poder hacer esta tecnología: conocimientos, método y creatividad. Y por último, no debéis nunca perder de vista que el protagonista fundamental de la tecnología, el elemento principal, por muchos materiales nuevos que aparezcan, por muchas herramientas actuales y modernas que podamos utilizar, el protagonista siempre lo será el hombre. Porque recordar que el hombre es el creador, es el que produce y realiza la tecnología, y por otro lado es el que utiliza esa tecnología. Bien, pues esto es todo.